uno no sabe si es cristiano por lo que hace. Uno sabe si es cristiano no por lo que hace, sino por lo que es. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y eso va a determinar lo que voy a hacer. No hago para ser un cristiano, sino que soy un cristiano. Primero soy, después hago. Y eso es lo que estamos nosotros comprendiendo en esta segunda sección en la que nos encontramos en Juan capítulo 15. Como discípulos de Jesucristo, estamos dándonos cuenta que nuestra relación con Cristo está determinada por la identidad de Cristo. Y de la identidad de Cristo obtenemos nuestra identidad. De lo que Cristo es, obtenemos lo que somos. Para que así como lo que somos y lo que Cristo es, hagamos lo que Cristo ha hecho. El Señor Jesús quiere que a través de los suyos, quiere seguir haciendo lo que Él hizo. Y más allá de los milagros o señales de Jesús, más allá de la exhibición de su poder como el Hijo de Dios, lo que Él quiere seguir haciendo a través de los suyos es reflejar su identidad, es dar a conocer quién es Él a través de los suyos. Por lo tanto, lo que hacemos en nuestra vida es una extensión de lo que Cristo hace. Y lo que Cristo principalmente ha hecho, hace o quiere hacer a través de nosotros es lo que estaremos o estamos viendo en este capítulo 15. ¿Saben qué es? ¿Saben qué es, hermanos? Es glorificar al Padre. Es glorificar al Padre. Es que el Padre reciba merecidamente el más alto, la más alta atención, el más alto tributo a través de una vida tan insignificante como la nuestra. Así que la fórmula de muchos acerca de que yo puedo saber si soy cristiano depende de lo que haga, no es del todo correcta. Yo no voy a demostrar que soy cristiano en base a lo que haga. Mi punto de partida como cristiano para demostrarlo es en base a lo que Cristo es, porque de ahí surge lo que soy, y por lo que soy, tengo lo que tengo y haré lo que debo hacer, pero al final de cuentas es Cristo, Jesús, a través de nosotros, como la vid a través de los pámpanos, dando fruto, llevando fruto. Es decir, no somos nosotros los que debemos probar y demostrar a Dios que somos cristianos, como si Dios no supiera que somos. A Dios no tenemos que convencerlo, a Dios no tenemos que probarle algo. Y lo que estamos aprendiendo en esta segunda sección de Juan capítulo 15 no es lo que nosotros podemos hacer, no es lo que tenemos que hacer para nosotros demostrar que somos cristianos, sino lo que tiene que suceder a la luz de lo que Dios ha hecho. Es lo que importa aquí. La preocupación del apóstol Juan con respecto a los ataques graves de los anticristos de su época es el resultado de este libro de Juan. Y todo lo que él escribe en este libro, el apóstol Juan, incluyendo el capítulo 15, es una manera de contraatacar a aquellos grupos filosóficos de mente griega y aquellos grupos religiosos, primordialmente de la esfera judía. Él quería, como apóstol, contraatacar, afirmando y enseñando sobre la identidad de Cristo, porque esa identidad de Jesús es la que estaba siendo disminuida, reducida, estaba siendo completamente desfigurada. Y al apóstol Juan le preocupaba. Lo que le preocupaba es de qué otra manera un pecador se puede relacionar con Dios si no es a través de Jesús. Pero a través del Jesús
verdadero, del Jesús real. Y este Jesús verdadero y Jesús real tiene una identidad, y esa identidad es divina y humana. Pero había un grupo de personas que lo reducían, tanto en su parte humana como en su parte divina, y hacían de Jesús un ser con una identidad falsa, una identidad no bíblica, no verdadera. Y por eso el apóstol Juan entonces escribe este libro. Incluso por eso es que incluye en este libro de Juan el capítulo 15 para exponer cómo Jesús respondió ante una persona que no tomó en cuenta su identidad, que puso en duda la identidad de él, la identidad real de Jesús. Y esa persona es Judas. Judas puso en duda la identidad divina y humana, la identidad completa de Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y las consecuencias fueron que Judas, al poner en duda acerca de Jesús, al no aceptar lo que Jesús es, la consecuencia fue que Judas fue separado de Jesús, optó y escogió separarse de Jesús, alejarse de Jesús y, como ustedes bien conocen la historia, traicionarlo y entregarlo, porque el diablo ya había entrado en él. En otras palabras, una persona que rechaza la identidad de Jesús y no la quiere aceptar, como para no doblegarse y no confiarle por completo su alma al Cristo verdadero, es una persona que está, por demás decirlo, está completamente bajo la influencia satánica. Es un anticristo. Judas lo fue. Y muchos anticristos han habido en el momento en que no creen. Juan resumió que los anticristos, hermanos, los anticristos son esto. Para Juan el apóstol en su primera carta lo resume diciendo que un anticristo es aquel que no cree que Jesús es el Cristo enviado del Padre, y que no cree que vino hecho hombre siendo Dios. Ese es un anticristo. O sea, hay muchos creyentes en Dios que son anticristos. Hay muchos que creen en Dios y sin embargo son anticristos. Entonces Juan el apóstol supo darse cuenta que había una gran necesidad en la comunidad cristiana para confirmar su plena y total confianza en Cristo para salvación eterna, del mismo modo como lo tenemos hoy. Al parecer nosotros no estamos corriendo riesgos acerca de esos grupos que están tratando de presionarnos para que nosotros dejemos de creer en la identidad de Jesús. Quizás ese no es nuestro problema hoy en día. Visualicemos nuestra realidad. De pronto para nosotros no es un grupo organizado de filósofos en este mundo y de religiosos en este mundo que nos están presionando y nos están rodeando y nos están acorralando para que nosotros neguemos la deidad y la humanidad de Jesús. Pero nuestro problema es otro, que al final de cuentas viene a ser el mismo problema, y es que vivimos en un mundo de distractores, en un mundo de ilusiones, en un mundo de vanidades, y lo que nos acorrala no son filósofos que tratan de quitar nuestra mirada y nuestra seguridad en Cristo, pero tratan de completamente suplantarla, opacarla, y vivimos entonces en un mundo, y cada día de esta semana, lo más seguro es que nosotros no estaremos pensando en la identidad de Jesús. Estaremos pensando en cualquier otra cosa. Y todo lo que vivamos, al final de cuentas, pareciera que está orientado a que nosotros dejemos en un segundo plano la identidad de Jesús. Y entonces pareciera que nosotros no estamos del todo seguros en quién es Él y si es suficiente para nuestra vida. Así que cualquiera que sea el caso, hermano, necesitamos este mensaje. Ya nuestro problema no parece ser un problema de persecución religiosa, por lo menos ahorita. Nuestro problema es más un problema de influencia mundana. Ese es nuestro problema. Y en ambos casos, Cristo es reducido. Su identidad es suplantada, es opacada. Nuestra mirada es quitada de Él.
Y ya que nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con Cristo, necesitamos escuchar qué es lo que debe suceder una vez que nosotros somos salvos. ¿Cómo es que debemos relacionarnos con Cristo una vez que somos salvos? Nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con Cristo, y nuestra relación con Cristo surge de su verdadera identidad y su verdadera obra. Entonces, en el pasaje que estamos examinando, estamos tratando con este asunto muy importante para todos nosotros. Así que hoy continuamos con la serie de sermones que hemos titulado Manifestando una relación privilegiada con Cristo, manifestándola. No basta con saberla, es manifestándola. Una relación privilegiada con Cristo, porque ¿de qué otro modo debe ser tomada nuestra relación con Cristo sino como un privilegio? Por favor, acompáñenme en la lectura que vamos a hacer del pasaje donde estamos exponiendo esta idea, esta verdad que surge de la palabra de Dios. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Volvemos a poner atención en este pasaje. Vamos a concentrarnos esta mañana únicamente en la lectura que corresponde a la sección en la que ya estamos casi concluyendo. Versículo 4 al versículo 8, dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer, nada. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Bien, amados, como ya sabemos, la primera sección de este discurso de Jesús, que comienza desde el versículo 1 del capítulo 15, y lo llevamos hasta el versículo 17 de ese capítulo 15, que ese va a ser el pasaje. Este es el pasaje que hemos seleccionado bajo el mismo título del sermón o de sermones, que es manifestando una relación privilegiada con Cristo. Ya hemos visto que la primera sección, es decir, los versículos 1 al 3, el tema dominante en el discurso de Jesús es que Jesús estaba tratando sobre la seguridad eterna del discípulo. El tema es la seguridad eterna, como lo vimos ahí, como recordarán ustedes, es lo que Jesús quiso comunicar aquella última noche antes de ser traicionado, bueno, cuando ya había sido traicionado, mejor dicho, antes de ser entregado y ser juzgado y luego crucificado. Aquella última noche, en aquella semana de la pasión, allí solamente quedando con sus 11 discípulos en aquella noche después de la cena del Señor, aquellos verdaderos discípulos que habían quedado con Él, lo que Jesús quiso comunicarles fue cómo Él y el Padre estaban completamente involucrados en la seguridad eterna de ellos. Lo que el apóstol Juan quiso enseñar también a sus lectores era que creyendo en Jesús, su identidad y su actividad divina es suficiente para garantizar la seguridad eterna del pecador. El pecador que crea que Jesús es la vid verdadera, el pecador que crea que el Padre es el responsable de ponerlo en la vid, de mantenerlo en la vid, el pecador que crea
que Él solo es un pámpano puesto por el Padre en la vid y que todo su suministro espiritual y toda su vida espiritual depende del acto del Padre y del Hijo, está seguro eternamente, a salvo. Aquel que cree que Jesús es la vida verdadera, la fuente y suministro de su salvación y que nadie más ni nada más lo es, está seguro eternamente. Y ese es un gran privilegio, hermanos. Es un gran privilegio para un pecador, estar seguro eternamente. ¿Qué tengo que hacer para tener seguridad eterna? Nada en lo absoluto, sino confiar en lo que el Padre y el Hijo han hecho para darnos seguridad. Entonces, la primera sección trata con la seguridad eterna de un pecador. En la segunda sección, que es donde nos encontramos analizando, es a partir del versículo 4 al 8, que leímos ahorita. Allí, en esta segunda sección, Jesús expresa lo que sucede. La seguridad eterna demanda, por así decirlo, una demostración. Demanda, por así decirlo, una manifestación. Entonces, lo que Jesús nos enseña en el versículo 4 al 8, en esta segunda sección, la idea dominante de Él en su discurso, es que después de haber comparado, o haber hecho la comparación de la vid verdadera y el labrador y los pámpanos, que son las ramitas de la vid, lo que Jesús quiere hacer es responder la pregunta: ¿qué es lo que sucede en un cristiano que tiene seguridad eterna? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que resulta de su seguridad eterna en la salvación? ¿Se imaginan, hermanos, vivir? ¿Se imaginan creer que somos cristianos, creer que Jesús nos salvó, pero a la vez vivir con incertidumbre de cuánto, cómo sé que la seguridad eterna es eso, una seguridad eterna? ¿Cómo sé que mi salvación es segura a pesar de? Imagínense esa agonía en la que uno puede estar viviendo. Bueno, yo creo que Jesús me salvó, yo creo que Él es mi Salvador, pero todos aquí, más de alguna vez quizás han escuchado a alguien, o ustedes mismos son esa persona, ese alguien, que en algún momento se han sentido no muy seguros de ser salvos. Y aún si se sintieran seguros de ser salvos, ¿de qué sirve que sientan seguridad si no hay un recurso, una base objetiva para eso? ¿De qué sirve que yo me sienta seguro eternamente si la palabra de Dios no me da ningún tipo de evidencia objetiva para eso? Estoy descansando en la pura subjetividad, en el puro sentimentalismo. ¿Se imaginan, hermano, esa agonía de un alma donde creo que fui salvado, pero no sé si todavía lo soy? Y no sé si al final voy a terminar siendo salvado. Jesús sabe lo que es vivir. O sea, el Señor se anticipa. Él responde a sus discípulos en la zozobra de sus vidas, en la inseguridad de sus vidas, en la incertidumbre que pueda significar eso. Y por eso es que Jesús enseñó esto en Juan capítulo 15. Y por eso es que Juan también, el apóstol, lo incluye en todo su libro, porque es fundamental. Y lo fundamental aquí en la segunda sección es: ¿qué es lo que resulta en la seguridad eterna de un cristiano? ¿Qué es lo que resulta cuando él está seguro, a salvo? Y la respuesta, ¿saben qué es, verdad, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? Lo que resulta es una demostración de esa seguridad. Esa seguridad en sí misma se manifiesta. Y escuchen bien lo que estoy diciendo. La seguridad eterna se manifiesta. Ese es el tema de esta sección. Así que el sermón de esta mañana es la octava parte de esta serie de sermones concentrada en esta segunda sección del relato. Así que, ¿qué estamos aprendiendo, amados? Estamos aprendiendo que la salvación eterna del cristiano está demostrada por una relación íntima con Cristo. No hay nada que demostrar si no estamos relacionados con Cristo. Pero hay mucho que experimentar y que manifestar si estamos relacionados con Él. La seguridad eterna del cristiano depende de su relación con Cristo y también la demostración. O sea, yo no dependo de Cristo solamente para mi salvación, yo dependo de Cristo para manifestar la salvación también.
Hay quienes creen que Jesús es el que está a cargo de mi salvación en el momento en que creo, pero de ahí en adelante depende de mí. Y no es así. Es lo que Dios ha hecho, lo que Dios mismo ha hecho para salvar a un pecador, es lo que Dios mismo va a manifestar. ¿Se dan cuenta de eso? Es lo que Él mismo, es su propio honor el que está en juego. No es mi honor, no es su honor, es el honor de Él. Es el honor de la vida, es el honor del labrador. No es su honor, porque usted, ¿cuál es su honor? Su honor es ser una ramita, ser un pámpano. Como cantábamos cuando éramos niños. Soy un pampanito así de chiquitito. Eso es lo que somos. Entonces no es nuestro honor, es el honor de Él. Y lo que estamos aprendiendo es que esa salvación eterna, que es obra del Padre, es obra del Hijo, está demostrada por una relación íntima con Cristo. Ese énfasis en la segunda sección es lo que le sigue al énfasis de la primera sección acerca de la seguridad eterna. Ahora, ¿qué debe provocar esto? ¿Qué debe provocar este concepto? ¿Qué debe provocar en ustedes esta verdad bíblica, doctrinal, en sus corazones, en sus vidas? Lo que debe provocar, lo que debe producir, es una actitud y a la vez acción, una actitud que les mueva a ustedes a vivir perseverando solamente en Cristo, y estaremos en la manera que nos acerquemos a concluir con esta serie de sermones de la segunda sección, les voy a estar planteando una serie de aplicaciones prácticas de cómo precisamente vivir perseverando solamente en Cristo. Vivir perseverando solamente en Cristo, hasta que Él lo llame a su presencia, perseverando, permaneciendo, constante, relacionándose con Cristo, conociendo algo más y más y más. Es lo que el apóstol Pedro podría decir a aquellos cristianos a quienes quería estimularlos a seguir perseverando en Cristo. Él utilizó palabras como crecer en la gracia y conocimiento de Jesús. ¿Cómo vivir perseverando en Cristo? Pues tiene que haber crecimiento en el conocimiento de Él, crecimiento en la devoción a Él, crecimiento en el apego a Él, crecimiento en la relación con Él, crecimiento en la sujeción a Él, crecimiento en el servicio, etcétera, etcétera. Cuando terminemos esta serie les voy a dar una lista de diferentes maneras en las que nuestra vida se puede ver viviendo o se puede ver perseverando en Cristo solamente. Ahora bien, volvamos al pasaje. En este pasaje bíblico, entonces, lo que estamos aprendiendo en esta sección es que la salvación eterna del cristiano está demostrada por una relación íntima con Cristo. Bien, y hemos dicho que esa demostración de la salvación eterna se puede entender si nosotros le ponemos atención a 5 elementos que surgen de manera natural y que están allí prácticamente en esta sección para que podamos entender de qué modo es que se manifiesta la seguridad eterna en un pecador salvado. ¿De qué modo se manifiesta? ¿En qué consiste esa demostración? Y hemos dicho que hay 5 elementos que explican la demostración de la salvación eterna en términos de la relación con Cristo, y todos estos elementos están aquí en el versículo 4 al 8. Es aquí donde podemos saber si un pámpano está en la vid verdadera, si un pámpano ha sido, como dice el versículo 4, Jesús, como dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará ¿quién? El Padre. Es aquí donde podemos saber si yo soy un pámpano en la vid verdadera que el Padre dejó, no un pámpano que el Padre quitó. ¿Cómo sucede esta demostración? Pues aquí leemos que no sucede, como ya lo he dicho, no sucede como muchos creen, de que esa demostración sucede cuando uno, como pecador, produce algo para Jesús. Esa demostración no sucede porque nosotros producimos. Esa demostración sucede por lo que Él produce en nosotros y a través de nosotros. Eso es lo importante.
Eso es lo decisivo, eso es lo esencial, eso es lo determinante, según Jesús. Y en esta segunda sección que leemos, versículo 4, donde estamos aprendiendo, la clave en toda esta sección del 4 al 8 es permanecer en Él. Repetida 7 veces por Jesús en estos versículos. Y no se trata de permanecer llevando fruto. Esa no es la demostración. Se trata de permanecer, no llevando fruto, sino permanecer en Cristo. No es haciendo cosas. Es permanecer en quién, en el qué es importante. Creyendo en Cristo, dependiendo de Él. Así que esa es la seguridad eterna demostrada. ¿Ven? Es la seguridad eterna demostrada. Es lo que Jesús le preocupaba aquella noche, y lo que el apóstol Juan le preocupaba aquella noche. Entonces lo que hace posible entender esa demostración es ser un pámpano real. Es decir, un cristiano verdaderamente salvado, un discípulo de Cristo. Y hay 5 elementos que nos ayudan a entender esta demostración. Y hemos dicho, en primer lugar, que la demostración de la salvación debe ser considerada a la luz de ¿qué, hermanos? De la responsabilidad personal. ¿Cuál es la responsabilidad personal de un pecador salvado? Permanecer en Cristo. No es permanecer dando fruto, no es permanecer haciendo, no es permanecer produciendo, es permanecer en Cristo. Porque si no permanecemos en Cristo, no hay fruto que valga. Nada, es imposible. Entonces nuestra única responsabilidad es quedarnos donde el Padre nos dejó. Si el Padre no nos quitó de la vid verdadera, entonces quedémonos en la vid verdadera. Quedémonos creyendo en el Hijo. El Padre jamás nos va a llevar a distanciarnos del Hijo, nos va a mantener en el Hijo. Y tenemos que entonces, como responsabilidad, quedarnos en el Hijo, confiar en el Hijo, disfrutar del Hijo, mantenernos en contacto con el Hijo. Somos los pámpanos. La segunda cuestión que hemos considerado aquí en estos versículos 4 al 8 es la necesidad personal también. Hemos aprendido eso. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Así como los pámpanos separados de la vid, nada pueden hacer. Entonces nosotros no somos capaces de producir nada, de llevar nada espiritual. No somos la fuente de lo espiritual, la vid lo es. Así que la demostración de la salvación, eso de demostrar seguridad eterna, más allá de lo que muchos piensan, no es demostrar lo fuerte y los capaces que somos, sino lo necesitados que estamos. Y en tercer lugar, hemos aprendido que también esta demostración de vida eterna o de salvación eterna tiene que ver con una estimación personal, y esto está relacionado con la necesidad personal. Si la vid o yo, si los pámpanos como yo somos los necesitados, no la vid, entonces, ¿quién vale más? La vid vale más. Entonces, de acuerdo al versículo 5 al 6, analizamos que Jesús estaba exaltándose Él, estaba diciendo, valórenme, estímenme más a mí, cuando dijo, yo soy la vid, yo, no ustedes, yo, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. Y Jesús no solamente habló de esa manera cuando dijo que los pámpanos o los discípulos reales son aquellos que estiman conscientemente a Jesús como la vid verdadera. Estos son los que no quieren estar separados de la vid. Estos son los pámpanos que se turban como aquellos en aquella noche. Se turbaron cuando pensaron en el horror de estar separados de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estimaron más a Jesús de lo que podrían obtener fuera de Jesús. Pero aquellos que no estiman a Jesús, como Judas, las consecuencias fatales son: el que en mí no permanece es echado fuera como un mal pámpano y se seca, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Es trágico para cualquier pecador su incredulidad. Cuando tú no quieres ser un cristiano un día más de tu vida, lo que estás diciendo es: no estimo la vid verdadera. Eso es lo que estás diciendo. Lo que le estás diciendo al Padre en su cara es: no valoro a Jesús. No me importa qué tan importante sea Jesús para ti, Dios, para mí no lo es. Entonces, ¿qué hace el Padre? El Padre tiene que hacer algo: quitar ese pámpano, quitarle su existencia, quitarlo de allí, quitarlo de la vida y condenarlo a una vida separada de Él, sin
vida eterna. Ahora, estamos en el cuarto elemento que explica la demostración de la salvación eterna, y tiene que ver con ¿qué, hermanos? Una bendición personal, y eso lo estamos extrayendo del versículo 7, que dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El domingo pasado estuvimos detenidamente en este versículo y estamos por concluirlo esta mañana. Nos encontramos ahí y les estoy explicando este versículo, y en este versículo podemos destacar varias partes importantes que yo se las quiero marcar, o bueno, se las marqué la vez pasada. Acuérdense que en este versículo vemos la condición, ¿verdad? Cuando dice aquí sí, ¿verdad, hermanitos? Sí. Bueno, aquí me está fallando esta cosa. Así que ahí. Si permanecéis, ahí está la condición. La primera parte es la condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Luego tenemos la otra parte, la implicación. Pedid todo lo que queréis. Y luego tenemos la última parte en este versículo, y es el resultado. A través de estas tres partes, entonces, hemos podido analizar, o estamos analizando lo que el Señor dijo en aquella noche. Cada una de estas partes, lo que le queremos decir es que la condición es el control regulador. En este versículo, cuando Jesús estableció la condición de si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, dijimos que ahí Jesús nos estaba dando no solamente una promesa, que lo abarca todo, sino que nos está dando una promesa regulada. Tiene un control regulador, y ese control regulador son las condiciones. Y sabemos que Jesús hizo aquella promesa a sus discípulos aquella noche cuando estaban turbados y temerosos, porque ellos estaban alterados debido a que Jesús no estaría más con ellos físicamente. Y entonces, ¿a quién iban a recurrir ellos en necesidad? ¿A quién iban a recurrir ellos ante la amenaza y el peligro de quedarse en este mundo sin Él físicamente? ¿A quién? ¿Saben una cosa? Ellos sabían, bueno, lo supieran o no, pero esto es lo cierto. Jesús no podía perder a ninguno de ellos. Mientras Él estaba con ellos, de hecho es lo que Jesús dijo cuando estaba a punto de entregar o consumar su obra. Le dijo: Padre, Juan capítulo 17, cuando Él está orando: Padre, los que me diste, estos los he conservado con vida. No he perdido a ninguno de ellos. En otras palabras, mientras Jesús estaba físicamente ahí con ellos se sentían como, hermanos, seguros. Es como el niñito, ¿verdad?, que va delante de aquel tremendo hombre musculoso, y va adelante caminando, y puede ir, mientras va adelante caminando, puede ir haciendo todos los retos posibles, porque saben que atrás de él viene el fuerte. Los discípulos se sentían seguros con Jesús de esa manera, pero en tan pronto como saben que Jesús se va, porque Él les dice que se va y que no lo van a encontrar más, y que se va a separar de ellos, entonces, ¿cómo sería suplida sus necesidades? ¿Cómo iban a recurrir ante Él si no lo tendrían físicamente en medio de tanto peligro? Así que el Señor lo resuelve esto, y les da esta promesa con tres aspectos que hemos dicho. Primero, hay un control regulador, es decir, la promesa de Jesús presupone que se deben cumplir tres condiciones en el verdadero pámpano para que Él pueda tener acceso a esta promesa. Y esas condiciones ya las vimos el domingo pasado. En segundo lugar, hemos dicho que hay otro aspecto aquí, en la implicación de lo que Jesús dijo aquella noche. Y lo último que vimos en el versículo 7, el domingo pasado, fue ¿qué le sigue a la condición? ¿Qué le sigue al control regulador, hermanos? ¿Qué le sigue? Pedid todo lo que queréis, es decir, el deseo lógico. Lo que Jesús está diciendo es que si se dan estas condiciones, si un pámpano es aquel que permanece en él y sus palabras permanecen en él, entonces, lógicamente, aquel que está en Cristo permaneciendo, aquel que es un pámpano real y verdadero, aquel que es un salvo, un verdadero cristiano, lo lógico, ¿saben qué es? Lo lógico es que ese pámpano conectado con Cristo tenga la confianza de pedir.
tenga la confianza y la seguridad de encontrar en la vid el suministro necesario, lo que necesite. Eso es lo que está diciendo. El deseo más lógico de un pámpano real conectado con Cristo, ¿qué es, hermanos? Que ore, que pida, que confíe, que dependa de Jesús como la vid. Y así como aquellos discípulos en aquella noche estaban atemorizados por quedarse solos sin Jesús, nosotros hoy en día no tenemos a Jesús físicamente a la par nuestra, ni adelante, ni podemos ir físicamente ante Él. Pero al igual que aquellos discípulos, tenemos estas palabras dichas por Él, tenemos esta promesa dicha por Él. Mientras nosotros espiritualmente nos mantengamos unidos y conectados a Jesús como un pámpano lo está con la vid, no importa cuál sea nuestra situación, cualquier necesidad personal que nosotros tengamos, necesidad de dársela a conocer, la podemos hacer con plena confianza. Es decir, un pámpano en la vid no puede existir sin la vid, ¿verdad? Y parte de existir junto a la vid y pegado a la vid es que tenga la confianza de pedir. Parte de existir como un pámpano ligado a la vid es que sea consciente de que toda su necesidad puede ser suplida en la vid. Toda su necesidad. Toda su necesidad. Aquellos discípulos aquella noche iban a enfrentar todo lo que pasaría. Imagínense, su Salvador siendo llevado a juicio y luego siendo crucificado. Ellos, tanto en esa noche, en esa semana y los siguientes días en adelante y después, iban a necesitar, hermanos, valor, iban a necesitar consuelo, iban a necesitar paz, iban a necesitar, fortaleza, y todo lo que puedan necesitar ante cualquier situación de dificultad, ante cualquier momento de urgencia o de emergencia. ¿Y cómo Jesús lo iba a suplir? Aquí está. Si ustedes permanecen en mí, si eso es lo que pasa con ustedes, si ustedes son de esos permanentes seguidores míos, entonces, ¿saben qué? Naturalmente, al sentirse ustedes pegados a mí, conectados conmigo, naturalmente ustedes van a sentir la confianza de pedir. Y es lo que se espera que suceda, hermano. Pedid todo lo que queréis. Hay un deseo lógico para un pámpano real, donde se cumplen las condiciones dadas por Jesús. Entonces, esas condiciones regulatorias hacen posible que haya una consecuencia lógica para un pecador. Y esa consecuencia lógica para un pecador que es tipo pámpano, que permanece en él, ¿cuál es esa consecuencia? Lo que resulta naturalmente en ese pámpano es pedir. Pedir. ¿Pedirle a quién? A la vid. ¿Se imaginan ustedes, hermano, una rama de una vid pidiéndole a un árbol de mango? ¿Ah? ¿Se imaginan esa ramita pidiéndole a otro ser para satisfacer sus necesidades? Es absurdo. Pues eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes no tendrán necesidad de nadie más, sino de mí. Así que pidan con confianza. Ese es el deseo natural, que pidan todo lo que quieran. ¿Y aquí hace la referencia a la palabra pedir? Bueno, en el uso religioso más común es a la oración, dijimos. Es la oración, específicamente una petición personal a Dios que es hecha con intensidad o con urgencia. Es el discípulo, el pámpano, que es consciente de que toda su necesidad en cualquier momento solo puede ser suplida por la vid verdadera, es decir, por su Salvador. Aquí tenemos un pámpano, un discípulo, que ante la ausencia física de Jesús tiene necesidades personales. Pero no solamente tiene necesidades personales, sino que ante la ausencia física de Jesús tiene garantizado en Jesús, en la conexión espiritual con Él, todo lo que necesita. Jesús dice que pueden pedir todo lo que quieran. Y Jesús les aseguró que cualquier petición que surja de una conexión y dependencia en Él era permisible. Y el domingo pasado concluí esta explicación de este versículo, explicándoles en detalle cómo aplicar esto, diciendo que las peticiones a las que Jesús aquí nos está permitiendo que hagamos
no están limitadas en términos de cantidad, pero sí están limitadas en términos de ¿qué, hermanos? Dijimos, de calidad. Las peticiones de los discípulos de Jesús están íntimamente relacionadas con la vid y esas peticiones están relacionadas con lo que la vid quiere hacer, con lo que la vid puede producir, con lo que la vid considera que los pámpanos necesitan. En otras palabras, hermanos, nuestras oraciones deben estar dominadas por lo que domina el corazón de Jesús. Nuestras peticiones deben estar dominadas por lo que domina la vid. ¿Y qué es lo que siempre dominó a Jesús en su vida? Bueno, en Juan capítulo 14, versículo 13, Jesús lo resumió diciendo: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que siempre estuvo en el corazón del Hijo, que es la vid, es la gloria del Padre. Así que todo lo que pidamos, lo que querramos, debe estar limitado a esa cualidad de peticiones. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? A la voluntad del Padre, al deseo por la gloria del Padre. Es lo que Jesús siempre tenía en cuenta y es lo mismo que debe dominarnos a nosotros en las oraciones y en las peticiones, tal como se nos enseña resumidamente en la oración, con lo que terminamos el domingo pasado sobre la oración que Jesús enseñó a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos dejes caer en tentación, sino que líbranos de todo mal. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Esos elementos representan la calidad de petición y de oración que todo creyente o pámpano debería tener en su corazón, porque es lo que estuvo en el corazón del Hijo cuando le enseñó a sus discípulos a orar. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, todo lo que pidas, tiene que ser consecuente con estar en la vida. Así que, ¿por qué, hermanos, por qué hay tan poca respuesta de Dios en la oración? ¿Por qué? Porque probablemente no estés pidiendo a la luz de tu conexión con Cristo, porque no estás permaneciendo en Cristo, porque no estás teniendo los pensamientos de Jesús en tu mente, porque tus pensamientos no están siendo cautivados por la vid. Entonces eso te deja completamente en pensamientos egoístas que te llevan a pedir mal y por tanto Dios está restringido en responder esa oración, porque Jesús aquí no nos está mintiendo cuando nos dice: pidan todo lo que quieran, como le dijo a sus discípulos. Es cierto para nosotros, pero tenemos que mantener una relación íntima con Él, amorosa con Él, centrada en Él, influenciada por Él, conectada por Él. Y así entonces podemos pedir. ¿Y saben qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar si eso sucede, hermanos? ¿Saben qué va a pasar? Lo último que leemos aquí en el versículo 7. ¿Qué es lo último que leemos aquí, hermanos? Y os será hecho, y os será hecho. Y aquí tenemos el tercer aspecto que tiene que ver con el resultado de lo que Jesús le concedió a los discípulos sobre la bendición personal. Entonces tenemos el control regulador, número 2, tenemos el deseo lógico, y número 3, tenemos el compromiso real. Jesús dice aquí, ¿qué cosa? Y os será, ¿qué, hermanos? Hecho. Estas palabras están comprometiendo a Jesús. Y os será hecho. Jesús está destacando su fidelidad de que va a responder la oración sin limitación ni condición de ningún tipo. Las condiciones ya fueron cumplidas cuando permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti. De ahí en adelante, que se realice, que se ejecute, no hay condiciones. Jesús ya no está jugando con esto. Él no está diciendo: bueno, debido a que crees lo que yo soy, por implicación tú vas a tener la confianza de pedir y depender de mí. Por implicación, el pámpano en mí sabe que tiene todo lo que necesita suplido en mí, y por lo tanto me comprometo, realmente me comprometo, empeño mi palabra. ¿Cuál es el compromiso de Jesús, hermanos? ¿Cuál es? Será hecho. Será hecho. Ahora es interesante esto que Jesús está diciendo aquí, muy importante. En esa breve frase
cuando dice, y os será hecho. ¿Saben lo que Jesús está diciendo? No solamente está empeñando su palabra, no solamente está comprometiéndose, no solamente, está destacando su fidelidad de cumplir su parte, sino que Él está utilizando en su expresión una forma de referirse. Cuando dice, y será hecho, Él está destacando una acción donde, escuchen bien esto, hermanos, una acción donde algo es llevado a la realidad, algo es llevado a un hecho donde no hay nada. Partiendo de aquí, que no había nada, llegando aquí, que ahora existe. Cuando dice yo será hecho, Jesús no solamente está destacando su fidelidad de cumplir su parte, sino que está destacando, escuchen bien esto, hermanos, está destacando su naturaleza divina, porque solo Dios puede llevar a hacer algo de la nada, de lo que no existe, de este punto de referencia donde no hay nada, a hacerlo. Eso es lo que significa será hecho. No es como los falsos hombres de hoy, no es como las falsas doctrinas de hoy, herejes, que han salido ahí por diciendo con esa falsa doctrina del movimiento de la fe, del declara o proclámalo, reclámalo, confiésalo, haciéndole creer a todos los incautos, a todos los crédulos, a todos los que no son pámpanos en realidad, haciéndoles creer que en su palabra está el poder de la realidad. Solo tienes que hablar, dígalo y va a ser hecho. Pídalo y va a ser hecho, pero pídalo así, pídalo con fe, que se oiga, que se haga y confiéselo. Y lo mismo es, no diga nada malo porque se va a hacer en realidad. Uy, no, como dicen, cancelado, dándole entonces a la palabra humana, al ser humano mismo, cualidades divinas. Cuando Jesús dijo, y será hecho, Jesús, escúcheme esto, Jesús no se está refiriendo a ningún medio o instrumento que Él necesite para cumplir lo que Él promete, o para cumplir su palabra de responder. No necesita. Lo que pidas, yo lo voy a hacer. Será hecho, obviamente, será hecho por mí. O sea, porque ¿a quién le están pidiendo? A Jesús. Jesús no está enseñando que las cosas por sí mismas van a suceder tan pronto como yo las pida. Pedir es a Él, como lo vemos en diferentes secciones. Por ejemplo, el versículo, aquí mismo en el capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ve? No es que lo que yo pida, por ejemplo, pido un carro, y entonces el carro mismo se convierte en una realidad, como si el carro tuviese en sí mismo la potestad y la capacidad de hacerse realidad en base a mis palabras. No, yo llego al Padre, yo llego al Hijo, yo conectado como un pámpano en la vid verdadera, yo le pido. Y quien lo hace no son mis palabras, hermano. Es Él a quien dirijo mi petición. Él es el que lo hace. Él es el que tiene la capacidad ilimitada de hacer y de responder. ¿Me comprenden, hermanos? Aquí cuando Jesús dice, pedid todo lo que queréis, está admitiendo de que hay una petición de por medio. Y donde hay una petición de por medio, se asume que hay un pidigüeño. Uno que pide, no uno que reclama, no uno que declara, no uno que decreta, sino uno que reconoce su urgente necesidad e incapacidad. Cuando uno pide, está admitiendo que hay uno que puede, sino ¿para qué voy a pedir? ¿Me comprende lo que les digo? ¿Para qué voy a pedir? Si basta con que yo lo diga. Pero no es así. Jesús dice, pedimos a Él, y el que todo lo puede hacer, lo hace. Y lo hace sin necesidad de ningún medio o herramienta o instrumento. Dios y Jesús no dependen de nada. ¿Saben cómo comenzó toda la creación, verdad, hermanos? ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1. Dios habló y fue hecho. De la nada fue hecho.
En Hebreos capítulo 11 se nos dice precisamente que la fe en Cristo, la fe salvadora, es la misma fe que debe existir en nosotros cuando creemos que Dios hizo el universo por la palabra. Él solo habló y fue hecho. Así es mi salvación. Dios habla, Dios dice que soy salvo y es hecho, y punto. Y no necesita ningún intermediario, ningún mediador, ninguna ayuda, ningún reforzamiento. Es hecho. Jesús está diciendo, yo me estoy comprometiendo realmente. Estoy empeñando mi palabra. Soy fiel a lo que digo. Además de eso, puedo cumplirlo. ¿Por qué? Porque soy Dios. Cuando Él dice, será hecho, está destacando su naturaleza como hijo de Dios. Así como el Padre hizo todas las cosas, el Hijo las puede hacer también. De hecho, eso es lo que el apóstol Juan enfatiza desde el comienzo de su libro, cuando leemos en Juan capítulo 1. Miren qué tipo de vida verdadera tenemos como para que se comprometa de esta manera a hacer lo que pedimos. Capítulo 1 de Juan. Regresemos rápidamente allá. Viene el apóstol Juan y hablando de Jesús dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está claramente identificando a Jesús, el verbo, la palabra, la está identificando como el Dios que existía antes, el Dios creador. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios, es decir, el Hijo ya existía con Dios. El Padre y el Hijo siempre han existido juntos eternamente. El Hijo no es menor que el Padre. El Padre no creó al Hijo, sino que el Hijo siempre ha existido con Dios. Y uno se pregunta, bueno, ¿y quién creó a Dios? Eso es absurdo. Porque del momento en que nosotros nos encontramos con un ser superior, una deidad, claramente Él no se sujeta a nuestras condiciones de creación. Si existe un creador, Él no se sujeta a las condiciones de ser creado. Dice la palabra de Dios aquí en versículo 3, que Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, Él es creador. Si alguien es creador, no se sujeta a los mismos términos de ser creado. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue, ¿qué, hermanos? ¿Escuchan eso? El que dijo, y todo lo que pidieres, pedid lo que queráis y os será hecho. Será hecho. ¿A partir de qué eso puede ser cierto? Porque Él es creador. Cuando dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sabe qué necesita Jesús para que algo sea hecho? ¿Sabe qué necesita? Nada. Nada necesita. Nada. Nada necesita. Pero nosotros necesitamos todo. Y necesitamos a Él. Pedir todo lo que queréis no significa que por sí mismos lo que pido será hecho. Es Él que lo hace. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está diciendo aquí? Este es el Cristo que tenemos, este es el Salvador que tenemos. Nuestra bendición entonces, nuestra bendición personal, no es simplemente pedir, como les he dicho, nuestra bendición personal es tener a alguien de nuestro lado, a favor nuestro para suplir nuestras necesidades, alguien de confianza a quien podemos llegar con peticiones. Pero Jesús aquí agrega algo más, no es suficiente que yo tenga a alguien de confianza como un amigo y venir y decirle, mira mi amigo, porque tú eres mi amigo y yo te conozco que tú eres buena persona y eres accesible, ¿sabes qué? Por eso vengo a pedirte ayuda. Y el amigo me salga diciendo, muy amable de tu parte, amigo, gracias por considerarme, realmente me siento halagado por eso, pero yo no tengo nada, no puedo hacer nada. Y Jesús dice, eso nunca va a pasar con él, hermanos. ¿Me comprenden? Eso jamás va a pasar con él. Él se compromete realmente a responder a nuestras peticiones. De los pámpanos reales. ¿Por qué no oras entonces? ¿Por qué no pides, hermano? ¿Por qué no pides? ¿Porque no crees en las palabras de Jesús? ¿Porque no crees en el testimonio de Jesús? ¿Porque no crees que Él es fiel? ¿Crees que Jesús te puede mentir? ¿Crees que Él no es sincero? Él aquí no está poniendo ninguna condición para hacerlo. Él no nos está chantajeando para hacerlo. Él nunca saldrá a decir, bueno, primero hagamos una negociación. Te respondo si primero me... No, hermanos. Jesús jamás nos va a pedir algo
cuando le pedamos. Jamás nos va a pedir algo cuando le pidamos. Si le pedimos, dice que lo va a hacer. No es como cuando venimos a negociar con alguien, mirá, si yo te pido, y el otro le sale diciendo, bueno, ve la oportunidad de sacar algo que es el momento para sacarlo. Nunca va a ser así, hermano. Este es el tipo de vid verdadera que tenemos. De acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 1 y todo el libro, esta vid verdadera es el Creador. Nada fue hecho sin Él. Y mira el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que, ¿quién está de nuestro lado? ¿Quién está no solo disponible, sino con la capacidad de hacerlo? ¿Quién, hermanos? Jesús. No somos nosotros. No somos nosotros. Así que cuando Jesús dice, y será hecho ¿por quién? Por sí mismo, por sí solo, será hecho por Él. Llegará a ser una realidad, porque yo lo voy a hacer. Eso no es como, aquí en Honduras tenemos, entre muchos de los herejes y falsos hombres que tenemos con mala doctrina, tenemos un tipo que tiene un programa televisivo y que una de sus frases comunes es, está hecho, está hecho, está hecho. Ese juega a Dios, es un blasfemo. Jesús está diciendo, será hecho por mí. Pedimos al Padre, ¿verdad, hermanos? Y en el momento en que pedimos, estamos reconociendo humildemente y sinceramente que no podemos. ¿Cierto o no? Además, Jesús también aquí, retrocedemos a Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidieras, ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué va a pedir si puede hacerlo? ¿Por qué va a pedir si puede hacerlo? Ese movimiento de decláralo, reclámelo, créalo, decrételo, es contrario. Es contrario, no solamente a la sana doctrina, es contrario a la naturaleza de Dios, es una blasfemia. Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. Mire, lo haré. Pidan todo lo que quieran y será hecho. ¿Será hecho por una fuerza impersonal? ¿Será hecho por un ser, por una cosa? ¿Será hecho por mis palabras? Si lo piden al Padre, el Padre lo va a hacer. Si me lo piden a mí, yo lo voy a hacer. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice otra vez? Yo, ¿qué, hermanos? Lo haré. Entonces, ¿qué significa? En Juan capítulo 15, versículo 7, pidan lo que quieran y yo lo haré. Significa lo mismo, que Él lo hará. Y será hecho por Él. No será hecho por mi fe. ¿Ven? No es por mi fe. No es que yo aprieto y sale. Será hecho por Él. Estoy confiando en Él. El que está de mi lado, a favor mío, lo puede todo. Qué preciosa promesa, ¿verdad, hermano? En el capítulo 16, versículo 23... De igual modo, el énfasis, aquí lo encontramos otra vez, Jesús hablando y dijo, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre, en mi nombre, que dice, os lo dará, ahora es el Padre. Entonces, ¿será hecho por quién, hermanos? Cada petición, cada urgente necesidad que tenemos, para vivir una vida apegada a la vid, para vivir una vida asociada con la vid, para vivir una vida productiva en la vid. ¿A quién se lo pedimos? Al Padre, ¿verdad? ¿En el nombre de quién? O sea, bajo los méritos y la naturaleza del Hijo y de acuerdo a lo que el Hijo pediría. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice Jesús? El Padre lo va a hacer, yo también lo voy a hacer. En otras palabras, hermano, hay un mutuo consentimiento, hay un acuerdo mutuo. Al final de cuentas, no importa si el Padre me lo da o si el Hijo me lo da, porque ya sea que el Hijo me lo da, el Padre también me lo está dando. Si el Padre me lo está dando, el Hijo también lo está haciendo, porque son uno. Así que tengo la Trinidad, en todo caso, de mi lado y a favor mío para hacer lo que yo le pido.
¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso? El apóstol Pablo sabía eso. El apóstol Pablo sabía que para llevar adelante una vida, para llevar adelante un ministerio como el que le había sido encomendado por parte de Dios, de predicar el evangelio, de ser discípulo, él se miraba a sí mismo y él se reconocía a sí mismo como incompetente, como incapaz, frágil. Él mismo tenía que saber, él mismo era consciente que ante ese ministerio él era realmente la persona menos indicada para cumplirlo, expuesto a tantas cosas como cualquier hombre. Y precisamente los falsos maestros, que eran jactanciosos y vanidosos y soberbios, creían que el verdadero poder de Dios, la verdadera relación con Dios y el verdadero favor de Dios y la verdadera presencia y el poder de Dios con una persona era que no se enfermara, que no sufriera, que no se doliera, que no, etcétera, que no padeciera. Y el apóstol Pablo dice, no, yo padezco porque soy frágil, pero cuanto soy más débil, soy más fuerte en el poder del Señor. Porque cuando el apóstol Pablo sabía, cuando yo le pido a Él, es hecho por Él lo que le pido. Y a los corintios el apóstol Pablo le enseñó a decir de que el sí de Dios siempre va a ser un sí. Escúchenme esto, siempre va a ser un sí cuando pedimos algo, cuando le confiamos a Dios nuestras vidas y nuestras necesidades y nuestras angustias y nuestros planes incluso en la vida y el ministerio. La respuesta de Dios siempre va a ser un sí en la medida en que tengamos a Cristo a nuestro lado. Siempre va a ser un sí. Y el apóstol Pablo lo sabía. En Cristo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, tendremos un sí siempre como respuesta de parte de Dios. Qué precioso eso, ¿eh? Porque Él tiene un compromiso real con sus discípulos. Nunca vendremos al Hijo o al Padre pidiéndole las cosas que queremos, en el sentido de esos deseos lógicos que vienen del pámpano conectado a la vid. Nunca vendremos a Él pidiéndole tal cosa y que Jesús o el Padre nos diga, ¿sabes qué? Ve allá, o sigue por acá, o busca aquí. Nunca nos va a remitir como a veces vamos, hermano. A veces me he visto así, he visto a mis hijos cuando vienen a mí, ven a tu mamá, y de allá viene de mi mamá, papi, pero mi mamá me dice que vengan de ti, y los hacemos saltar de un lado para otro. Él nunca va a hacer eso. Si venimos al Hijo, el Hijo nunca nos va a decir, ¿saben qué? No sé lo que el Padre quiera, no estoy seguro, así que vayan donde Él. Y si vamos donde el Padre nunca se dice, ay, yo no sé si el Hijo lo va a querer. Hay un mutuo consentimiento. Y ambos están de acuerdo en suplir y responder a cada una de nuestras peticiones. Hermanos, ¿qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? ¿Es esto una bendición para ustedes? ¿Es esto una bendición para ustedes? ¿O qué otra cosa puede ser una bendición comparable a esto? Además, Jesús dice que su compromiso será hecho por Él. Ahora, ¿qué sería hecho? ¿Qué sería hecho, hermanos? Miren lo que sería hecho. Esto es muy también importante. ¿Qué sería hecho? Jesús dice, estoy comprometido realmente con responder y hacer lo que me pidan. En términos de mi capacidad divina como creador, no necesito nada ni nadie para eso. Ahora, escuchen lo que dice Jesús aquí. El compromiso de Jesús de que será hecho está limitado en un sentido a algo en particular. ¿Qué sería hecho, hermanos? ¿Qué sería hecho? Miren lo que leemos aquí. Regresando a Juan capítulo 15. ¿Qué sería hecho? Versículo 7. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué será hecho? ¿Qué sería hecho? ¿Qué sería hecho, hermanos? Las cosas que pidieran. En otras palabras, Jesús se compromete a actuar en base a su capacidad, disponibilidad, en la medida en que nosotros pedimos las cosas que pedimos. Así que asegurémonos de pedir bien las cosas que vamos a pedir a Él.
Porque eso, dice Jesús, es lo que va a ser hecho. Va a ser hecho eso. No es como, hermano, no es como cuando a veces nosotros pedimos algo, compramos algo y nos llega algo que nunca pedimos. Y la frustración que uno siente, ¿no es cierto? Y el malestar y la desconfianza, es decir, caramba, esta gente, yo le pedí tal cosa y me mandaron tal cosa. No se puede confiar. Jesús dice, puedes confiar exactamente en mí, porque lo que pidas, eso exactamente vas a recibir. Y obviamente Jesús aquí está reduciendo, escuchen bien esto, hermanos, está reduciendo toda posibilidad de error. Toda posibilidad de error. Un pámpano que permanece en él y las palabras de él permanecen en él, jamás se va a equivocar en lo que pida. Y por lo tanto, como no va a haber error en lo que pida, no va a haber error en la respuesta. El pedido hecho es el pedido que llega. El pedido hecho es la respuesta que recibe. ¿Se dan cuenta de eso? Oh, hermanos. Entonces lo que necesitamos es, para que todo esto suceda, para que toda esta experiencia de bendición sea lo que tiene que ser, permanecer en Él. Es la clave, hermanos. Si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, el deseo viene, el compromiso está, y lo que pidamos, eso y no otra cosa, es lo que vamos a, ¿qué, hermanos? A recibir. Si esto es lo que deseo, si esto es lo que necesito como pámpano que permanece en la vid, el Señor dice, me comprometo a no cambiarte eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que la vid o Jesús va a cambiar la respuesta a mi petición si mi petición estuvo influenciada por Él? ¿Cómo? Es el honor de Él, está diciendo, me comprometo realmente a responder lo que has pedido, eso va a ser hecho. ¿Por qué? Porque desde el principio ha habido una conexión. Desde el principio ha habido una conexión. Desde el principio ha habido seguridad de que esto que voy a pedir es lo que la vid pediría, es lo que la vid quisiera para mí. Así que el Hijo no me va a responder la petición. Aquí va la respuesta, pero, como yo hago a veces cuando reviso exámenes y pruebas de mis alumnos, hay alumnos que responden textualmente una prueba, hay otros que, le cambian todo. Entonces yo a veces, cuando reviso una prueba, una respuesta, ¿verdad? Sí, esto está bien, pero, y le añado la respuesta correcta. En otras palabras, él me dio una respuesta a la pregunta y yo se la cambio por otra, porque está desacertado, porque no acertó, porque no fue preciso, ¿me entiende? Y Jesús está diciendo, hay un compromiso real, hay una realidad de que yo voy fielmente a responder con un margen de error que, hermanos, nulo. Ese es el tipo de conexión que necesitamos. ¿Se dan cuenta? Ese es el tipo de experiencia que necesitamos con Jesús. Y eso viene únicamente si nosotros somos discípulos eternamente seguros que experimentamos esta bendición si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros y sus palabras permanecen en nosotros. Entonces, el Hijo no solamente se está comprometiendo en Él, sino que automáticamente está comprometiendo también a su Padre, y además de eso se está comprometiendo a que no habrá ningún margen de error en su respuesta, porque en el momento en que la petición sale de un corazón, de un pámpano, influenciado por Él, en contacto con Él, dependiente de Él, conocedor de Él, en ese instante en que sale la petición, en ese instante en que se reconoce la urgencia, en ese mismo instante en que surge la petición, el Hijo y el Padre están de acuerdo a responderla, porque ellos no solamente van a participar fielmente en la respuesta, sino que han participado en la generación de la petición. ¿Se dan cuenta de lo que es entonces, hermanos, demostrar la salvación eterna? No pudiésemos ni siquiera saber orar si el Padre y el Hijo no participaran en la generación de nuestras peticiones, si no participaran en la generación de nuestras oraciones. Oh, cuántas personas oran, pero no están generadas por el Padre ni por el Hijo. Cuántas personas piden, pero esas peticiones no están generadas ni por el Padre ni por el Hijo. ¿Qué tipo de respuesta de esperar de eso?
Ninguna, excepto aquellas cosas que tú forzadamente harás para creer que Dios te ha respondido. Pero donde hay una petición nacida del Padre, nacida del Hijo, puesta en tu corazón, ten por seguro, amado mío, que el compromiso es real de responder. Lo que has pedido será hecho. Será hecho por Dios, ¿verdad? No será hecho por tu fe, no será hecho por lo que pides, no será hecho por tus palabras, será hecho por Dios. ¿Qué tal les parece esto, hermanos? ¿Somos o no dependientes del Señor todo el tiempo, hermano? ¿Ven que la demostración de la seguridad eterna, aun y cuando hablamos de nuestra bendición, no es algo que nosotros hacemos? Aún mi petición, aún mi oración tiene que salir ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde? De la vida. Y así será hecho. Oh, gracias al Señor. Gracias al Señor. ¿Alguna vez ustedes tenían esta inquietud, esta pregunta? ¿Alguna vez ustedes le preguntaron a alguien, ¿cómo puedo orar? ¿Alguna vez preguntaron eso? ¿Alguna vez quisieron saber eso? Bueno, Jesús nos acaba de dar una lección fundamental de cómo orar. Normalmente cuando uno le pregunta a alguien, óigame, ¿cómo oro? ¿Qué es lo que nos enseñan, hermano? ¿Qué es lo que nos enseñan? Sí, pero no solamente eso. El énfasis de aprender a orar está en qué cosas, hermano? En las palabras. En las palabras. Y el énfasis de Jesús no está en las palabras para saber orar. El énfasis de Jesús está en qué, hermanos? Permanecer en Él y sus palabras en nosotros. Lo demás, puedes tartamudear cuando pidas, puedes pedir medio ahí todo chueco con tu hablar, puedes pedir, sin mucha fluidez de palabras, no importa. Esa no es la condición principal. En este caso, entonces, un analfabeta puede pedir lo que quiere y le va a ser hecho, si es un cristiano auténtico. Uno que sabe leer, uno que sabe escribir, uno que es letrado o no es letrado, uno que alguna vez ha orado y otro que nunca ha orado, no importa, porque no son las palabras, no es tu educación, es que permanezcas en Él y sus palabras en ti. Pide lo que quieras, pide lo que te urge, pide lo que necesitas. Y Él dice, lo haré. Llegará a suceder tal y como me lo has pedido, porque no habrá un margen de error ni en la petición ni en la respuesta. Aleluya, aleluya. Esa es la bendición personal, y con eso concluimos esta mañana respecto a este elemento. Ahora dijimos nosotros, hermanos, que hay 5 elementos, ¿verdad? Hemos aprendido que la demostración de la seguridad eterna es un asunto de responsabilidad personal, es un asunto de necesidad personal. 3 es un asunto de estimación personal. 4 es un asunto de bendición personal. Se dan cuenta que nuestra bendición personal realmente es más de lo que nosotros hubiésemos podido imaginar, hermanos. ¿Hubiesen ustedes tenido más claro esto si no nos hubiésemos detenido a analizar esta expresión de Jesús? ¿Verdad que no, hermanitos? ¿Verdad que no? Entonces trátenme mejor todavía. Y número 5, y con esto terminamos la sección, no la vamos a hacer esta mañana. Pero hay un 5º elemento con el que nosotros podemos entender que la seguridad eterna de la salvación se manifiesta y se demuestra en un pámpano real. ¿Saben cuál es, hermanos? Ya tenemos 4 vistas. El próximo domingo vamos a ponerle atención a esto. El 5º elemento es una consagración personal, que parte de ahí de las palabras de Jesús en el versículo 8, que dicen, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y aquí encontramos que la seguridad eterna se demuestra donde hay consagración personal. El otro domingo, Dios mediante, vamos a ver, no, el otro domingo no, hermanos, el otro domingo no.
Dentro de 2 domingos vamos a ver juntos esto, porque el otro domingo tenemos un predicador invitado acá. Pero cuando nos vamos a ver, vamos a entender lo que significa este último elemento de nuestra demostración, de lo que experimentamos a la luz de la seguridad eterna, la consagración final. Oren al Señor por esto, mediten en su lectura. Esto que veremos aquí, dijo Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo que Jesús dijo ahí es que un creyente real, un pámpano real que permanece, es uno que se consagra a los deseos y a los propósitos de Dios, a lo que Dios señala. Un creyente y un pámpano verdadero es aquel que se concentra en lo que Dios quiere, se consagra. En esto es glorificado mi Padre. Bueno, amados, entonces nuestro concepto de unión con Cristo, declarado en este relato, nos ha llevado a nosotros no solamente a entender nuestra seguridad eterna, sino también a entender la demostración de esta seguridad eterna, lo cual nos hace darnos cuenta que la salvación eterna del cristiano se demuestra por una relación íntima con Cristo, y esa demostración pasa por que nosotros seamos conscientes de nuestra responsabilidad personal, seamos conscientes de nuestra necesidad personal, y seamos conscientes de nuestra estimación personal, y seamos conscientes de nuestra bendición personal, y como terminaremos aprendiendo, seremos conscientes de nuestra consagración personal, y así entonces usted podrá ver demostrada su seguridad eterna. Ve que la seguridad eterna no es algo en que usted tiene que esforzarse por demostrarla. Ve que no es eso. ¿Qué nos queda entonces a nosotros al saber todo esto? ¿Qué nos queda al saber y aprender esto? ¿Qué nos queda con esta doctrina? ¿A qué nos mueve nuestra conducta? Hermanos, no nos movamos de donde estamos. Hermanos, crezcamos un poco más a la luz de nuestra posición en Cristo. Hermanos, no nos dejemos impresionar por cualquier cosa o cualquier ser o persona en este mundo que no sea Jesús. Hermanos, no perseveremos en cosas que nos alejan de Jesús. No perseveremos ni seamos tan constantes, ni nos concentremos en aquello que jamás, por ejemplo, nos va a llevar a disfrutar una bendición tan grande como esta. No lo hagamos. Permanezcamos en Cristo. Si vamos a permanecer en Cristo, entonces eso indudablemente nos va a demandar a dejar de permanecer en otras cosas. Hay que dejar otras cosas. Y hay que poner más atención en lo que Cristo es para nosotros y lo que nosotros somos en Él, como sus pámpanos. Dios cumpla su voluntad en nosotros de que perseveremos, amados míos, solamente en Cristo, hasta que Él nos llame a su presencia. Pongámonos de pie, amados. Vamos a consagrarnos al Señor en esta mañana, una grandiosa mañana de bendición para nosotros, porque también hemos recordado, hemos hecho memoria de la muerte del Señor por nosotros. Oremos, amados. Oh, bendito Dios, Padre, te damos las gracias por estas declaraciones, nuevas declaraciones frescas, extraídas de tu palabra, al exponer las palabras dichas por Jesús, dichas hace tiempo, pero dichas ahora para nosotros en este momento. Oh, Padre, gracias. Gracias por suplir la necesidad de tener claridad en nuestra mente y nuestro corazón, por iluminarnos, Señor, y sería imposible sin la obra de tu Espíritu poder entender tu palabra y poder recibirla y discernirla espiritualmente y poder, Señor, llegar a tener tus pensamientos en nuestros pensamientos. Oh, Padre Santo, gracias por edificarnos con tu palabra santa. Gracias por sostenerme en mi debilidad. Gracias por darme voz, la cual podría perder. Gracias por darme movilidad. Gracias por darme capacidad, Señor, para poder, Dios, comunicar. Gracias por hacer que mis hermanos no sean sordos ni ciegos,
a tu palabra, Señor. Gracias porque ellos esta mañana de nuevo pudieron haber sido expuestos a la gloria de tu Hijo, su suficiencia y nuestra gran necesidad de Él, y cómo nuestra seguridad eterna, cómo nuestra salvación eterna está demostrada precisamente por el mismo que nos la ha dado y que da todo y que pone todo y hace posible toda la manifestación de la salvación en nosotros, en todos los ámbitos de lo que significa la vida cristiana, Señor. Gracias. Gracias por esta doctrina tan maravillosa. Gracias por este discurso de Jesús. Gracias por la enseñanza de este libro del apóstol Juan. Gracias por estar aquí con nosotros, oh Señor. Ahora, Padre, condúcenos a vivir perseverando en Cristo, a ser constantes en Él, permanecer en Él. Ayúdanos a vivir pensando en la salvación en estos términos. Ayúdanos a valernos de la seguridad eterna en estos términos que hemos aprendido a la luz de nuestra responsabilidad, de nuestra necesidad, de nuestra estimación, de nuestra bendición y como aprenderemos de nuestra consagración, para que podamos, oh Señor, de verdad enfrentarnos a un mundo anticristiano satisfecho en Cristo, en un mundo de ilusiones satisfechos en Cristo, en un mundo de gloria humana satisfechos en Cristo, hasta que Él vuelva por nosotros, hasta que Él cumpla lo que dijo que haría, que es tomar a los suyos, a los que lo esperan. Señor, ven pronto por nosotros, pero mientras tanto vienes, haz posible la obediencia a tu palabra con fervor, con dedicación. Por favor, ayúdanos a experimentar esto que estamos aprendiendo. Ayúdanos a manifestar la seguridad eterna de este modo en como Jesús nos lo ha dicho. Padre, cumple tu voluntad en nosotros. Y te pedimos por aquellos no cristianos que entre nosotros se encuentran, hijos e hijas, jóvenes y adultos, que han estado siendo expuestos a tu evangelio, que han estado siendo llamados a confiar en la vid verdadera, que han estado siendo llamados a entregar su vida a Cristo. Te pedimos por ellos, Padre, para que no los dejes actuar como Judas, no los dejes morir en sus pecados. Te rogamos que les concedas, oh Señor, ser puestos en la vid, seguir a Cristo, arrepentirse, tener fe en tu Hijo, entregarse a tu Hijo, ser salvados por ti. Que si los salvas, oh Señor, también llévalos a manifestar esa seguridad eterna, esa salvación eterna, del mismo modo en que estamos aprendiendo. Te rogamos, oh Señor, que ninguna persona que está aquí se quede sin experimentar la salvación para poder demostrarla en Jesucristo nuestro Señor. Es lo que te pedimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén, Señor.